de primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Además, en ese mensaje que se vio por redes, terminó diciendo: mi juramento ante los 18 millones de ecuatorianos de actuar con responsabilidad y coherencia. Lo pude leer en aquel momento, estimada asambleísta. Cuánto gusto, junto a mi compañera, la licenciada Mayra Espinosa, dirección de este espacio, de estos espacios, dirección general del abogado Luis Almeida Morán. Roberto Figueroa le saluda. Bienvenida a Radio Morena y Morena Noticias. ¿Cómo está usted? Le rogamos que habilite el micrófono, abogada Viviana Veloz. Muchas, Muchas gracias. muchas gracias, perdón. La emoción de poder compartir micrófonos con un gran compañero, Luchito Almeida, me hace olvidar de encender el micrófono. Bueno, un abrazo, querida Mayra, querido Roberto, a Luchito, un gran compañero. Gracias por este espacio aquí en Radio Morena para poder informarle a la ciudadanía lo que venimos trabajando dentro de la Asamblea Nacional en beneficio siempre de la gente. 7:06 a.m. La abogada Viviana Veloz Ramírez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, para empezar a introducirnos a los temas que se tratan en la Asamblea. Usted fue interpelante del juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso Mendoza y allí le conocieron más a usted en todo el país. ¿Qué pasó? Porque se retomó hace poco el juicio político, o al menos se discutió, se retomó esa parte en la que quedó antes de que se disuelva la Asamblea el 17 de mayo pasado. Bueno, hace 2 semanas la Asamblea Nacional volvió a retomar el proceso de enjuiciamiento político en contra de Guillermo Lasso. Con 117 votos estableció la responsabilidad política sobre la infracción constitucional de delito de peculado. El tiempo nos ha dado la razón, más allá de la acción contundente, de la respuesta a este mal gobierno que tuvo la Asamblea Nacional y a través de este juicio político que presenté. Siempre tuvimos la razón, los legisladores que firmamos, que apoyamos y que fuimos la voz del pueblo ecuatoriano en decir que este presidente estaba involucrado en actos de corrupción al igual que su círculo más cercano, y no solo la estructura dentro del caso Encuentro, sino también estos nexos con la mafia albanesa, y que hoy, después de que la Fiscalía General del Estado ha llamado a formular cargos para establecer sanciones penales, sí nos queda igual un sinsabor, porque no entendemos por qué aún la señora fiscal no vincula al expresidente de la República cuando él permitió, consintió, conoció de esta estructura de corrupción. Incluso nuestras mismas leyes establecen que tanta responsabilidad tiene el que delega como el delegante. Entonces, hacemos un llamado porque estos actos en contra de la administración del Estado no deben quedar en la impunidad, y sin duda Guillermo Lasso será recordado como el peor presidente que hemos tenido dentro de nuestra vida republicana y democrática. Bueno, un gran honor estar con gran legisladora Viviana Veloz. En realidad a mí me enorgullece vuestra amistad y sé que es una gran legisladora, mujer comprometida con la causa popular, la causa nacional de nuestro país. Y en realidad pues sé que va a hacer bien las cosas, lo va a hacer muy, muy, muy bien. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo la toma de la justicia en el país por parte del grupo de señor Lasso, a través de un señor que se llama Murillo, y insisten en que ellos quieran manejar la justicia en términos de que desbaraten todo lo que de una u otra manera se avanzó en términos de liberar a la justicia, y por eso pues de una u otra manera ellos quieren sacar a determinadas personas que no son de ellos y que tampoco son de otros, pero que en definitiva eso es lo que pretenden. Aquí yo tengo en mis manos el juicio original en la que se le planteó el juicio político contra Juan José Morillo y Fausto Murillo ahí en el Parlamento Nacional. Pero más allá de aquello, la fiscal pues seguirá allanando para evitar el concurso de jueces nacionales, que en realidad es un concurso abierto, libre, para que participen toda la gente, pero que ellos quieren es nombrar ellos, ¿no? Por eso han de querer sacar al doctor Wilman Terán. En ese sentido, no sé si usted podría opinar algo de esto.
Conocemos que la ley dice que los juicios van conforme a la forma que se los presentó en el orden de prelación. Ayer hubo una intentona, las comisiones pueden decidir, pues en algunos momentos también pedir la iniciación de un juicio político, es una de las alternativas, y la otra alternativa es la acusación de alguien con la firma de por lo menos el 10% de los participantes en el Parlamento Nacional. Recordarás, estimado colega, que en la legislatura en el año 2022 nosotros fuimos interpelantes del juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Así es. Judicatura, de Fausto Murillo, de Juan José Murillo y de Maribel Barreno Belín. Y en ese momento, legisladores inescrupulosos, aquellos que están acostumbrados al toma y daca, a estos acuerdos por debajo de la mesa, salvaron a estos malos funcionarios de la censura y de la destitución. Pero tú nunca te quedaste de brazos cruzados. Presentaste luego esta solicitud de juicio político en contra de Fausto Murillo, en contra de Juan José Murillo, y que después de la muerte cruzada, lamentablemente no se pudo seguir con este proceso de sustanciación y que quedó calificado en el CAL. Ahora también han presentado una nueva solicitud de juicio político el legislador Peñafiel de la bancada de Construye, pero vemos que este juicio político es direccionado y parto que yo no defiendo jamás a ningún funcionario. Yo creo que nosotros debemos cumplir con un mandato constitucional conforme lo determina la ley dentro de nuestro rol en la función legislativa. Pero sorprende que el legislador Peñafiel solo incorpore dentro de esta solicitud a dos de los consejeros, al señor Terán y al señor Muñoz. Pero no pone, oh sorpresa, al señor Fausto Murillo. ¿Y por qué no lo pondrá? Porque es de conocimiento público que el señor Fausto Murillo responde a los intereses de la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, responde a los intereses de quien dirige el partido o el movimiento Construye, la señora María Paula Romo. Entonces, ellos utilizan la fiscalización no para evitar la impunidad. Definitivamente, el legislador Peñafiel, como el fil de estas dos señoras, están utilizando el rol de fiscalizar para ajustar cuentas. Creo que se debe hacer un proceso de fiscalización a todos los funcionarios, no a la carta. Ahora esperamos lo que resuelva la comisión de fiscalización y si resuelven proponer un interpelante, creo que la asamblea tiene la obligación moral de dar estos 92 votos para censurar y destituir al señor Fausto Murillo porque él es el responsable directo de toda la decadencia que en este momento tiene la función judicial. Él es el responsable de esta situación muy deplorable porque han hecho a la justicia, la han utilizado como un mecanismo de persecución, pero también han vulnerado principios que están consagrados y que dejan en indefensión a los ecuatorianos. Un mal concurso para nombrar a jueces y a conjueces, la falta de concurso para nombrar a nuevos fiscales, la situación dentro de la administración del Consejo de la Judicatura, la interferencia de funciones, el querer ordenarle a otro juez que falle a favor de la señora Guadalupe Llori, entre otros aspectos, son actos de escrutinio público que deben ser llevados en la Asamblea Nacional, pero que además deben tener su censura. Muy bien. Bueno, en todo caso, ¿qué más tenemos ahora, legisladora? Muchas cosas que hay que hacer. Sí, vicepresidenta. Primera vicepresidenta. Grato orgullo para que una mujer tan preparada y tan comprometida con esta causa, ¿no? Le decía hace un rato que pude leer, y no es que la ando investigando, es mi obligación para empaparme de cada una de las formas de pensar. Usted dijo amor, compromiso en ese mensaje ya electa vicepresidenta, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El ciudadano común, asambleísta Viviana Veloz, lo que necesita es con prontitud que se le solucionen tantos y tantos problemas, pero en el orden público hay procedimientos los cuales deben ser observados. La ley orgánica de la función legislativa lo establece, sus artículos pertinentes. Es más, el ciudadano, ¿qué le va a interesar que le digan el artículo 57, el 71, el tal artículo le permite o no esto y este otro? Ese compromiso que usted señaló se ve y se está plantando ahora con este ánimo de solventar los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana asambleísta Viviana Veloz. Así es, creo que dentro de mi ejercicio de legisladora he demostrado desde el primer día el compromiso que tengo con las y los ciudadanos, no solo de mi provincia, de Santo Domingo de los Áchilas, sino de todo el país. No solamente hemos fiscalizado, también hemos propuesto
proyectos de ley que van en beneficio y encaminados a solucionar los problemas que tiene la gente en nuestro país, como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad. Mi colega Luis Almeida, del cual siempre hablaré con orgullo, con cariño, presentó también más de 20 proyectos de ley y que ahora deberán ser tratados en esta legislatura. Y le decía que este compromiso que hemos demostrado a cabalidad, porque nunca nosotros hemos estado negociando un voto, nunca hemos hecho acuerdos por debajo de la mesa. Primero ha sido la gente, el bienestar de los ciudadanos. Por un lado está el rol fiscalizador, pero también ahora dentro de el ámbito del legislativo hemos aprobado ya en estas 3 primeras semanas de trabajo proyectos de ley como la ley de equidad salarial para equiparar los sueldos entre hombres y mujeres, que esto era algo justo para nosotras dentro del ámbito laboral para las mujeres de nuestro país. Aprobamos la ley de guardias de seguridad privada, que es una ley que ya evita esta precarización que se ha venido realizando a los servidores de la seguridad privada por parte de ciertas empresas que operan de manera dolosa y que incluso se estableció ya una sanción para aquellas empresas que no cancelen de manera puntual, porque la realidad es que hay servidores de la seguridad privada que están muchas veces hasta un año impagos de sus salarios básicos. Es una sanción de retiro definitivo del permiso de operaciones. Aprobamos el día de ayer la ley de protección de datos civiles. El día jueves vamos a tratar el Código Orgánico de la Salud, la reformatoria, la ley humanitaria que de manera inescrupulosa Guillermo Lazo la vetó, así como también Lenin Moreno vetó el Código de la Salud, y es así que el Ecuador no tiene hasta este momento un código que esté a la vanguardia en el ámbito de la salud, acorde con las necesidades que tiene la población en este momento. Hemos aprobado la ley de prevención de riesgos, que también va a permitir la mitigación de desastres naturales a través de una normativa muy eficiente y clara, y la concurrencia tanto del gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados. Y hemos también conocido proyectos de ley que están en primer debate. Nosotros hemos hecho público que nuestra prioridad será primero la seguridad, el trabajo, el empleo y la salud. Bajo esos 4 hitos, esta legislatura va a trabajar para poder también coadyuvar esfuerzos con el Ejecutivo y dar solución a la población. Sí, estamos conversando con la abogada Viviana Veloz Ramírez, legisladora de Santo Domingo de los Áchilas. Ella vive en Santo Domingo de los Colorados, allá en esa linda tierra. Hay que recordarle a la fiscal general que dentro del proceso de juicio político llevado contra el señor Guillermo Lazo, dentro del proceso hubo una resolución. La resolución es enviar a la fiscal general para que inicie las acciones penales correspondientes. Hay que preocuparse de que ese oficio ya haya llegado con todos los documentos respectivos, para que después la fiscal diga, no, es que a mí no me llegó nunca y por eso no he hecho. Más aún cuando tengo entendido que hay una fiscalización a ella que en cualquier momento puede llegar, pero eso es importante tenerlo, porque de lo contrario se burlarán, me refiero al señor Lazo, de este gran daño que nos hizo a la clase media, a la gente pobre del Ecuador, y que nos mintió y que no hay dinero circulando por culpa de él, porque se dedicó solo a pagar deuda externa. En ese sentido, usted que es defensora de los pobres, habría que también actuar. ¿Qué nomás hemos hecho en ese sentido? Bueno, dentro de la resolución que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional es precisamente enviar todo el expediente del juicio político en contra de Lazo a la Fiscalía, a la Contraloría. Nosotros vamos a estar fiscalizando, vamos a estar vigilando que la señora fiscal cumpla con los mandatos legales que tiene, sobre todo siendo representante de la Fiscalía, porque se debe investigar. Ningún funcionario está excluido de ser investigado, ni siquiera el señor Guillermo Lazo. Nosotros esperamos que la Fiscalía no actúe de manera selectiva, porque muchas veces solamente son ágiles con quienes les resultan incómodos políticamente, pero no con quienes de verdad tienen responsabilidades de haber cometido delitos, en este caso incluso de investigar al señor Guillermo Lazo. Esperamos que no vuelva a suceder lo que pasó con el expresidente Lenin Moreno, que a pesar de que habían pruebas contundentes en el caso de INA Papers, se le llamó a formular cargos y se le está estableciendo un proceso de enjuiciamiento
después de que él dejó de ser presidente. Cuando estas denuncias fueron, cuando él aún estaba dentro del cargo, permitieron que se vaya del país, permitieron que se fugue, y eso no permite que los ciudadanos puedan tener por lo menos la certeza de que van a ser sancionados por la vía penal para que no queden en la impunidad. Esperamos que lo mismo no vuelva a suceder con el señor Guillermo Lazo, con el señor Danilo Carrera, porque son responsables de varias acciones, así como el señor Hernán Luque Lecaro y del círculo más cercano del presidente Guillermo Lazo. Incluso la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización ya reposa el juicio político, la solicitud de juicio político en contra de la señora fiscal Diana Salazar, cuya proponente es mi compañera de bancada, Gisela Garzón. Y como lo decía al inicio de esta entrevista, se debe entender a la fiscalización como un ejercicio de no dejar en impunidad a la ciudadanía. Creo que en una democracia moderna no se debe entender a la fiscalización como un ejercicio de persecución política, sino como el seguimiento de correcta aplicación de los principios constitucionales y de las normas legales vigentes. Y se debe fiscalizar, y en eso voy a ser clara, se debe fiscalizar sin cuartel la falta de honradez y transparencia en el manejo de la cosa pública, porque el pueblo ecuatoriano exige respuestas a varias interrogantes que hoy tienen como ¿qué pasó con el caso León de Troya? ¿Qué pasó con el caso Encuentro? ¿Qué pasó con el caso Danubio? ¿Qué pasó con el caso Narco Generales? ¿Qué va a suceder con el caso INA Paper? ¿Quiénes están detrás? Finalmente se va a traer a Lenín Moreno para que pague cuentas. ¿Qué va a suceder con el señor Lazo? ¿Qué va a suceder con el señor Danilo Carrera? ¿Y qué ha sucedido dentro de la Fiscalía General del Estado cuando no se ha hecho un proceso de un concurso de evaluación de jueces y que dentro de la administración y el buen funcionamiento de la fiscalía tampoco se lo ha llevado a cabo e incluso han dejado en indefección sin falta de protección a los señores fiscales que llevan casos muy delicados como investigar a gente involucrada con la mafia, con el narcotráfico, con el crimen transnacional, entre otros? Son muchas de las respuestas que los ecuatorianos hoy tienen y que incluso abonan a la inseguridad, porque si las funciones del Estado no trabajan de manera acorde, apegados a la ley y siempre poniendo como principio fundamental en el bienestar, la paz y la seguridad de los ciudadanos de nuestro país, difícilmente se podrá coadyuvar todo el esfuerzo necesario para devolverle la paz que tanto anhelan en este momento. Son las 7 de la mañana con 23 minutos en Radio Morena. Qué gusto siempre el diálogo con usted. Abogada Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó ayer, como se llama la película? ¿Qué pasó ayer con el debate en primera instancia en el Pleno de la Asamblea de la reforma tributaria? Han habido algunos aplausos, han habido algunas críticas, incluso centrales sindicales ya se pronuncian al respecto. Sé que han habido cambios, seguimos la presentación y también las intervenciones que ocurrió ayer en la tarde en el Legislativo. Pero cuéntenos usted, ¿qué pasó ayer? Bueno, el día de ayer se llevó a cabo ya el primer debate de este proyecto de ley económica urgente, que no es la panacea para resolver los problemas económicos que en este momento tiene el Ecuador. Es un proyecto de ley que le va a dar oxígeno al Estado solo a corto plazo, pero que sin duda alguna no es una solución definitiva a mediano y largo plazo. No plantea medidas suficientes para resolver la situación tan crítica de las finanzas públicas con la que recibe el nuevo gobierno. Nosotros hemos hecho varias observaciones, entre ellas dos importantes. La primera, que el Servicio de Rentas Internas transparente quienes se han acogido en anteriores gobiernos a este beneficio de la remisión tributaria, porque no sería ético ni justo con el país ni con los ciudadanos que nuevamente aquellos que no les gusta pagar sus impuestos, que evaden constantemente, hoy se beneficien de esta nueva remisión. Creo que quienes accedan a esta remisión que está dentro de este proyecto de ley económico urgente deben ser aquellos que no lo han hecho en gobiernos anteriores. Segundo, una observación muy importante es que se pueda establecer dentro de este proyecto es lo que dispone el artículo 232 de la Constitución para evitar el conflicto de intereses y que no se beneficie nadie ningún familiar o nadie del círculo más cercano
de la función ejecutiva, de la función legislativa, ni de ningún servidor público. Nosotros somos los llamados, los primeros que debemos acatar lo que dice la Constitución, lo que dice la ley y evitar estos conflictos de intereses. Por eso hemos solicitado que se incorpore para que la ciudadanía incluso tenga la seguridad y la transparencia que estas leyes son hechas para beneficiar al Estado y no para beneficiar a familiares, como lo que sucedía en el gobierno de Lazo, que se benefició a través de un proyecto de ley económico urgente de la eliminación del impuesto a la herencia para perjudicar al Estado, pero para beneficiar sin duda a sus hijos, así como también hemos propuesto también soluciones, por ejemplo, que primero, que se imponga un impuesto extraordinario a las utilidades de la banca que han ganado aún incluso dentro de la pandemia del COVID-19, que segundo, que se imponga un impuesto extraordinario a las farmacéuticas, grupos económicos que lucraron incluso en la pandemia, cuando la gente sufría y aún cuando muchos perdimos familiares, que se pueda volver como tercer elemento al 5% de impuesto a la salida de divisas y que esto no perjudica a los sectores populares, a los sectores medios, al sector productivo, que se imponga un impuesto del 3% a aquellas personas que estén domiciliadas, personas naturales, jurídicas, fundaciones y fideicomisos, que estén domiciliadas en jurisdicciones contempladas como paraísos fiscales y que este impuesto sea para sus propiedades, bienes muebles o inmuebles, como siguiente elemento también que se imponga otro impuesto extraordinario de manera temporal o definitiva a los grandes patrimonios que tiene este país, a los 489 grupos de poder económico, porque creo que en este momento tan delicado no es justo que se le imponga a la clase media, a la clase trabajadora, el peso del Estado. Si bien es cierto, este proyecto de ley no aumenta la carga tributaria, no aumenta, eso no, eso nosotros debemos ser muy diáfanos, pero sí debe ir encaminado a que esa carga tributaria, porque lo que ahora se hace es una remisión de intereses y varios beneficios para también poder implementar la contratación de jóvenes, pero sí que vaya encaminado a que la carga tributaria sea impuesta sobre estos grupos que en este momento he mencionado, incluso que se imponga un impuesto extraordinario a las telefónicas, que tienen grandes utilidades e ingresos, incluso aun cuando estamos atravesando por un déficit fiscal y una crisis económica catastrófica que estamos heredando de Guillermo Lazo. Son las observaciones que nosotros hemos presentado, así como también públicamente el día de ayer agradecí a la presidenta de la comisión y a quienes son parte de esta mesa legislativa por haber aceptado un aporte que envié, y es que se haga la revisión del 100% de los intereses a nuestros jóvenes que accedieron a créditos educativos y no han podido cancelar aquellos créditos por la difícil situación que atraviesa el Ecuador. Ha sido acogido, ha sido incorporado dentro de este primer informe, pero aún este proyecto le queda debiendo a la ciudadanía. Nosotros quisiéramos que se establezca, así como se le hace una remisión a los grandes deudores, a los que más tienen, ¿por qué no pensar en hacerle una remisión de intereses y multa a los actores de la economía popular y solidaria, a los deudores de las tarjetas de crédito y también a nuestros agricultores que accedieron a créditos productivos con la banca pública y que después de la pandemia y la difícil situación económica por la que atravesamos ha sido difícil que puedan cancelar, que se les haga esta remisión, que se les haga una reestructuración de la deuda? Lo hemos pedido formalmente y ayer también dentro del debate. Creo que ese debe ser uno de los ejes de este proyecto de ley: aliviar al sector agrícola, aliviar a la clase media, aliviar a los actores de la economía popular y solidaria, actuando con un sentido de justicia social. Eso es justicia social, que la remisión no solo sea para los grandes grupos económicos, sino también para los sectores sociales, para las víctimas del desempleo y de la recesión económica que en este momento estamos viviendo. Queremos agradecerle, abogada Viviana Veloz, comprometerla a seguir hablando de estos temas, seguir comunicando, una especie de rendición de cuentas al mandante de lo que se hace. Que tenga buen día. Bueno, y agradecerle. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo enorme a ustedes, a mi querido colega Luis Almeida. Espero poder seguir compartiendo con ustedes estos espacios de entrevistas para informarle a la ciudadanía del trabajo que venimos realizando dentro de la Asamblea Nacional. Recuerden que para nosotros primero es la gente. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Y aquí tiene un espacio siempre cuando lo desee. Hay que incluirle el tema este de la condonación de intereses deudas e intereses a los pequeños
agricultores, que está también presentada el proyecto y que los dos juntos presentamos ese proyecto que está firmado también para que nuestros hermanos agricultores, que son los más pobres del país, en lugar de, o si le dan a los poderosos, pero también denle espacio también a los agricultores. Muchas gracias, ¿no? Un gran abrazo. Abrazo, así es. Enseguida, enlace radial, declaraciones públicas del alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, del cual será parte su estación Radio Morena, de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. 7:30 con 30 minutos. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público.